a las cárceles, a los hoteles, que puedan ir a las escuelas, a los colegios, a las universidades, que puedan ir a las Fuerzas Armadas, que puedan ir a cada una de esas regiones, hermanos y hermanas, e integrarse aquí al campamento que localmente está funcionando. Vamos a estar allá al final, hermanos, por si usted desea, siente de Dios, dispone un tiempito y quiere entregarle ese tiempo al Señor Jesús sirviéndole. Este es un ministerio muy loable, porque no sabemos lo que va a hacer la palabra de Dios en la vida de la gente. Y dice la palabra de Dios, y así es mi palabra, que no vuelve vacía, sino que hace lo que yo le mando a hacer. Pero Dios necesita sus pies, Dios necesita sus manos, Dios le necesita a usted para que vaya a sembrar la palabra. Cuando usted lee la parábola del sembrador, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar su semilla. Y usted no sé si se ha hecho la pregunta que yo mismo me hice, ¿no es redundante eso? Que el sembrador vaya a sembrar la semilla, ¿no es redundante? Salió a hacer lo que sabe hacer. ¿Saben, hermano? Porque hay gente que aún sabiendo hacerlo no lo está haciendo. Hay gente que aún sabiendo sembrar la palabra no la está sembrando. He aquí el sembrador salió a sembrar su semilla. Hermano y hermana, finalmente termino diciéndole que los Gedeones internacionales hacen esto posible gracias a organizaciones como esta, como iglesias, que creen que la palabra de Dios pueden invertir en ello para poder sembrar en la palabra de Dios y que se puedan reproducir nuevos testamentos. Gracias a iglesias como esta se logran reproducir y entregar de manera gratuita a la gente un Nuevo Testamento. Así que, hermanos, estamos acá por favor por 3 motivos, para que usted no nos suelte en oración. Cada vez que su corazón late, 2 Nuevos Testamentos se están entregando a nivel mundial. Cada segundo, 2 Nuevos Testamentos se están entregando a nivel mundial. Por favor, para que si usted desea en algún momento contribuir al ministerio, se acerque al pastor y diga, pastor, esto yo quiero donarlo al ministerio, lo haga a través de él, porque así lo hemos definido y ese es el orden que vamos a seguir. Y lo tercero, hermanos y hermanas, es porque ahora vamos a estar por allá atrás, y si usted siente en su corazón adquirir más información y contactar a alguno de los miembros del Ministerio de Gedeones Internacionales acá en esta zona, aquí vamos a estar para que usted pueda integrarse. Gracias, hermanos, por su atención y muchísimas gracias al pastor por el tiempo que nos ha brindado. Bendiciones en el nombre de Jesús. Con todo gusto. ¿Me permites orar por ti? Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero darte gracias por este siervo que has traído hoy para bendecir nuestras vidas, Señor. Gracias por la pasión de su corazón. Gracias por el denuedo con el que ha hablado. Gracias, Señor, porque a nuestro corazón ha llegado un llamado genuino, Señor, de hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Te doy gracias por tu palabra y por el ministerio de Gedeones Internacional, Señor. Úsalos de una manera poderosa, Padre Santo. Permite que a través de ellos tu palabra sea llegando hasta el último rincón de la tierra, Señor, y que allí en ese lugar toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de sus vidas. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Dios te bendiga más. Muy bien. Entonces ya saben, ¿no? Ministerio Internacional de Gedeones. Los Gedeones. Yo quiero decirles que para mí ha sido un elemento de evangelismo muy útil. Alguna vez que estuve yo en una clínica hospitalizado, había uno de ellos. Yo me lo llevé. Sí, lo tengo todavía. Y alguna vez me sirvió para evangelizar a algunos testigos de Jehová que me encontré en la calle, porque yo empecé a hablar con ellos y les dije, ¿ustedes son los que ponen estos libritos en las clínicas? Yo sabía que no eran ellos, pero eso me dio pie para poder hablarles de la palabra del Señor. Yo hablé y los ponderé, le dije, ¿cómo? Y que Dios les bendiga por la obra que ustedes hacen. Y ellos se miraban unos con otros, pero yo sabía que ellos no eran. Lo único era que me estaba valiendo de eso, para que ellos abrieran su corazón y poder sembrar la palabra en ellos. Amados, el Señor les bendice más. Vamos a someternos a la palabra del Señor, porque estamos hablando de ¿qué, iglesia? ¿De qué? Ayuno.
del ayuno. ¿Han ayunado? ¿Sí? ¿O desayunó bien trancado? Gloria a Dios, gloria a Dios, desde que haya con quien, ¿no es cierto? Muy bien, todavía no hemos declarado ayuno, dijimos que la última semana de este mes íbamos a declarar un ayuno, ¿no es cierto? Por ahora estamos sembrando la palabra para que sepan si es o no conveniente, si exige o no, si es bíblico o no ayunar. Muy bien. Hay innumerables ejemplos en la Biblia de siervos de Dios que han ayunado, pero ayunado con propósitos. Estuvimos hablando hace poco de, ¿quién? De Esther, y lo que el Señor hizo a través de ese sacrificio, de ese ayuno que ella hizo. Muy bien, hablamos brevemente también de Daniel, ¿recuerdan ustedes? Hablamos también de Moisés, que hizo un ayuno de ¿cuántos días? De 40 días, casi nada, ¿no? ¿De quién más hablamos? Que hizo también un ayuno de 40 días. Ya se les olvidó. Sí, el Señor Jesucristo hizo un ayuno de 40 días. ¿Y quién más? Elías. Elías. La palabra de Dios no nos dice que él ayunó 40 días, pero sí nos dice que corrió durante 40 días. Y mientras uno no corre, no come, ¿cierto? Entonces quiere decir que durante 40 días estuvo ayunando, porque el Señor lo preparó. ¿Recuerdan ustedes que le hizo las arepas así como a él le gustaba? Sobre las ascuas, en las cenizas, y después leí 3 veces, levántese y coma, levántese y coma, levántese y coma, y al final simplemente, dice él, y se paró y salió corriendo y llegó a la cueva ¿de qué? ¿De qué? Iglesia, ¿qué pasó? ¿Ya se les olvidó? Tienen que recordar. Déjenme ver sus cuadernos. ¿Dónde están sus cuadernos? ¿Dónde están sus esferos? Muy bien, eso sí, tienen que tomar nota, ¿oyeron? Porque yo no voy a repetir todos los días la misma predicación. Entonces tomen nota. La iglesia de Berea tenía una gran cualidad, y era que Pablo terminaba de predicar y ellos que se le acercaban a decir, venga para acá Pablito, usted dijo esto, dice la palabra del Señor, que todo el tiempo ellos estaban tomando nota para ver si Pablo les decía o no les decía verdad. O sea, vamos a ver si es cierto lo que usted nos dijo, Pablo. Muy bien, no hay referencias que lo hayan cogido alguna vez diciendo mentiras, pero quiero contarles que el Señor ha dispuesto de un arma poderosísima en la oración, siempre, perdón, en el ayuno, siempre y cuando vaya acompañado de oración. ¿Por qué razón? Porque un ayuno sin oración es una mera aguantadera de hambre. ¿Eso está claro o no? Ok, bueno, muy bien. Entonces, siendo efectivo como ha sido el ayuno para muchas personas, para el pueblo de Israel y para muchísimas personas que hoy viven en la gracia, saben ustedes, como ese elemento poderoso que el Señor nos ha dejado. Hoy quiero decirles que hay un capítulo de la Biblia en particular que ha sido para mí de gran bendición y de grande ministración. Yo les voy a dar una referencia y ustedes verán dónde se estacionan en la Biblia. ¿Sí? Pero óigame bien, ustedes me han oído decir esto más de una vez. ¿La Biblia es una joya? ¿Sí? Muy bien, óiganme bien. Si la Biblia es una joya, ese capítulo es la piedra de esa joya, esa carta. Y el capítulo que vamos a ver hoy es el brillo de esa joya. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Romanos qué? Romanos 8. Muy bien, por favor, los que tienen Biblia, ábranla por favor a Romanos 8. Muy bien,
Y vamos a leer hasta el verso 17. Desde el 1 y hasta el verso 17. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros vamos a ver ahí es algo que definitivamente sin ayuno y oración no se podrá lograr. Y voy a ponerlos en contexto. Si hay algo que ha preocupado a algunas personas, a algunos miembros del pueblo de Dios, ha sido el pecado. Y cuánto más cuando el pecado es reiterativo. Hay una canción que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí les ha pasado alguna vez? ¿Cuántas veces hemos llegado a la presencia del Señor a confesar el mismo pecado? Vergonzoso, ¿cierto? Pero yo creo que a todos nos ha sucedido. Y todo otra vez, si se agarra uno la cabeza a dos manos, otra vez, Señor, yo con el mismo cuento. ¿Sí? La palabra del Señor dice que nosotros debemos incluso confesarnos nuestras faltas mutuamente. Ya les decía por qué alguna vez. Porque es que nosotros le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Usted por qué dice eso? Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez se paran en el balcón cuando van a pecar? ¿O se esconden? Se esconde uno, ¿cierto? No es público, no es público. ¿Y para qué? ¿Por qué se esconde? Para que no lo vea el hombre, ¿cierto? Pero se nos olvida que Dios sí nos está viendo. Pero eso pasa a un segundo plano para nosotros. Desde que no nos vea el hombre, estamos bien escondidos. Y ese pecado que nosotros confesamos, siempre se nos ha olvidado que Dios estuvo presente cuando nosotros lo cometimos. De modo, iglesia, que nosotros sabemos cómo es que nos comportamos con el Señor. Si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Yo recuerdo que alguna vez llevé yo una enseñanza acerca de la honestidad. Y quiero decirles que en la vida yo había tenido una predicación tan difícil de hacer. ¿Saben por qué? Porque si yo predico aquí acerca de la honestidad, es posible que ustedes me crean. Es posible que ustedes terminen convencidos que su pastor es de una honestidad. Pero yo soy el primer ministrado. Yo no le puedo mentir a mi corazón. Y mi corazón sabe si está al orden con el Señor o no. Solo Dios lo sabe. De modo que entramos en un conflicto con el pecado. Y nosotros le decimos entonces al Señor, Señor, ¿qué hago con este pecado? ¿Qué hago con este pecado? Estoy poniéndolos en contexto antes de leer lo que vamos a leer. Y resulta que el Señor nos dice, yo ya les di la solución. Yo ya les di la solución. Y si ustedes leen el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, usted va a ver ese conflicto del pecado. Pero el apóstol Pablo, que escribe maravillosamente esa carta, es de las veces que uno dice definitivamente, solo Pablo había podido escribir esa carta. Y cuando digo que solo Pablo, no estoy desconociendo que todos los que allí escriben lo han hecho bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Eso lo tengo claro. Pero también tengo claro que el apóstol Pablo era el llamado. Era él el que Dios tenía destinado para eso. Ahí es donde uno ve clarito que el mundo llama al preparado, pero Dios prepara al llamado. Es al contrario la cosa. Es al contrario la cosa. De modo pues, amados, que cuando nosotros hablamos del pecado, tenemos que forzosamente mirarlo desde varios puntos de vista. Y aquí nos dice el apóstol en estos capítulos, dice, mire, yo les voy a hacer un resumen aquí. Yo les voy a hacer un resumen. Resulta que todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos, por consiguiente, estamos ¿qué?
destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, amados, es muerte. ¿Estamos claros? Repitan conmigo, la paga del pecado es muerte. Muy bien, entonces en conclusión, ¿estamos muertos? ¿Estamos condenados a permanecer muertos? Nos llevó la espantosa, pues. Ah, bueno, entonces miren lo que dice el Señor y les voy a resumir esos capítulos para podernos concentrar en el capítulo 8 de Romanos. Muy bien, entonces dice, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos un bendito problema y el bendito problema que nosotros tenemos es que queremos hacer todo en nuestra fuerza y en nuestra carne. Eso es lo que pasa. Entonces usted hace fuerza y puja y usted piensa seguramente que la oración del pujo es la que más le sirve. ¿Usted sabe cuál es la oración del pujo? ¿No? Cuando le dicen a uno, ore por una vaina bien urgente, y entonces uno empieza, Señor, en el nombre de Jesús. Esa es la oración del pujo, así, en el nombre del Señor, y empieza, como si uno entre más pujara, el Señor más lo escuchaba. Mentira, el Señor no lo escuchó nomás por eso. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que nosotros hacemos las cosas en nuestra fuerza, y llega el momento en que el apóstol, usado por supuesto por el Espíritu y emisario del Señor, le dice, la están haciendo mal. Y le voy a decir la razón por la cual usted lo está haciendo mal. Por una razón muy simple. Su carne, por naturaleza, siempre va derechito ¿para dónde? A pecar. Ahora, ¿nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿Ustedes qué dicen? Nosotros pecamos porque somos pecadores, ¿cierto? Muy bien, no nos equivoquemos entonces. Entonces seguimos, ¿qué nos dice él? Si ustedes dan la pelea en la carne, o sea, ustedes van a decir, me voy a proponer que no voy a pecar. Yo les garantizo que más se demoran ustedes en terminar esa frase que ya estén pecando. ¿Sí? Como sea, porque usted lo que primero que se pregunta es, ¿yo, un pastor, que va a pecar? Pero entonces resulta que yo voy caminando por la calle y una dama sumamente guapa viene caminando, ¿cierto? En sentido contrario. ¿Tengo derecho a mirarla? Bellísima, Dios la hizo, ¿cierto? Mírela. Pero una cosa es que usted la mire acá y otra cosa es que se quede. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor que el que codicie, solo con ver, ya adulteró, ¿cierto? Ah, qué maravilla, Dios nos habla clarito. De modo pues que nosotros ponemos en la presencia del Señor nuestro pecado. Y el apóstol aquí nos dice, no se equivoquen, ustedes siempre van a pecar. Su carne va a pecar, porque es una ley, lo dice clarito, dice, es una ley que la carne siempre los va a llevar a pecar, punto. Y si es una ley, eso es impajaritable. Entonces, como es una ley, ¿estamos condenados? No. ¿Cierto que no? Entonces van ustedes a imaginar que esto es un ladrillo que pesa 2 kilos. Yo creo que en esta época mucho menos, porque tengo un dolor en mi hombro horrible, mucho menos lo podría yo cargar. Pero supongamos que pesa 2 kilos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo creen que podría yo estar así en esta posición? Póngale. Y si ustedes que me ven de frente van a ver algo así, vea. Cada vez menos. ¿Por qué razón? Le voy a contar. ¿Qué pasa si yo quito mi mano? Pesaba 2 kilos, no, este no pesa nada, pero el ladrillo pesaba 2 kilos. ¿Qué pasó? Cayó al piso, ¿por qué? ¿Por la qué? ¿Qué es una ley? Algo que se cumple reiteradamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si es una ley que la carne va al pecado, yo no podría hacer absolutamente nada en mi carne para evitar eso. ¿Estamos claros? Porque si es una ley se cumple y se acabó. Pero llega el apóstol y me dice que hay otra ley con la que se puede enfrentar con esa. ¿Para qué? Para que yo por lo menos empate. Vamos a ver, no estoy hablando que haya un empate, pero en principio, ¿cuál es esa ley? Que hay un espíritu especial en mí que siempre me llevará a Dios.
Y eso también es una ley. El Espíritu Santo siempre me llevará ¿a quién? A Dios. El cuerpo me llevará al pecado, pero mi espíritu, orando en el Espíritu Santo que está en mí, me va a llevar siempre a buscar a Dios. Entonces empaté. Gané. ¿Por qué? Porque el que me lleva al pecado se llama diablo, pero el que me lleva a buscar al Señor, ¿quién es? Y esa peleita, ¿quién la ganó? Cuénteme. Porque diablo ya está. Ah, bueno. Entonces ya nos ubicamos, ¿cierto? En ese contexto vamos a entrar al capítulo 8. Ya les hice el resumen del 6 y el 7. Ahora vamos al 8. ¿Hay alguien arriba que me ayude con la proyección? Ok, Andrés, por favor. El verso 1 del capítulo 8. Miren la bendición tan grande con la que empieza este capítulo. Por favor, obsérvenlo. Primero, ahora pues, ¿qué dice? Repita, iglesia, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Mire bien, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Óigame, mire lo que dice ahí, por favor, y entendamos bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Óiganme bien, que eso quiere decir una cosa muy clarita, quiere decir que hay personas que pueden estar en Cristo, pero que no están en el Espíritu. ¿Estoy mintiendo o lo dice ahí? Hay personas que pudiendo estar en Cristo, no son espirituales, o sea, son cristianos carnales. Existen, muy bien, pero esto se está refiriendo, esto de que no hay condenación, es para aquellos que estando en Cristo, andan conforme al Espíritu. ¿Está clarito? ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu que está en mí es el que me va a marcar el derrotero de la ruta que quiere Dios que yo transite. ¿Está claro eso o no? ¿Qué quiere decir? Que yo no me voy a regir ya por lo que mi carne me dicte, sino que el Espíritu me va a guiar. Pero como yo estoy en el Espíritu, pues entonces lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque mi espíritu se va a fortalecer en la misma medida en la que yo esté en Cristo Jesús. Ahora, alguna vez explicábamos con un gráfico allí proyectado, y por favor escúchenme, espero no ofender la teología de nadie con lo que voy a decir, pero imagínense ustedes al alma en la mitad de un lugar. Ahí está el alma en la mitad, en este otro lado, en esta esquina está el cuerpo y en esta otra esquina está el espíritu. El alma es el trofeo. El alma es el trofeo. Y empieza la pelea. ¿Sí? Empieza la pelea. Entonces, ¿qué pasa? Mi espíritu, cuando no ha llegado el Señor Jesucristo a mí, mi espíritu está muerto. Está quieto, está pasivo. Pero de pronto el Señor Jesucristo llega a mí, pero me dice la palabra que Él no llega solo, sino que llega ¿con quién? ¿Y se ubica en dónde? Se ubica en mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos opciones. Vamos a imaginar que tenemos dos perritos. Por ahí vi uno ahorita. Que tenemos dos perritos. Pero resulta que yo no le he hecho comida sino a uno. ¿Sí? Y el otro me mira y yo le hago mamola. ¿Sí? Y le doy a uno, ¿qué va a pasar? Y el que está comiendo se pone robusto, ¿cierto? Se pone robusto. Lo mismo sucede
cuando yo recibo al Señor Jesucristo, mi espíritu es activado, pero yo no busco al Señor. Quiere decir que mi espíritu, que está atento por mérito del Señor Jesucristo en mí, del espíritu, no va a tener nada que oír porque yo no busco del Señor. Pero resulta que mi cuerpo, que no pierde el tiempo y que siempre va al pecado, le va a estar diciendo a mi alma, vámonos de rumba. Sí, vámonos de rumba. ¿Y el alma qué pasa? El alma es bilingüe. El cuerpo y la carne hablan carnal, el espíritu habla espiritual, ¿sí? Pero el alma habla los dos. De modo que aquel que esté más fortalecido es el que se va a llevar el alma. ¿Qué diría yo? Si nosotros estamos en la primera parte de nuestra ecuación, cuando la carne era la que marcaba nuestra vida, estaríamos condenados a buscar el pecado y por consiguiente nuestra alma se va a perder. Pero estamos ahora en otra posición. El Espíritu vino a mí, vivificó mi espíritu y mi espíritu, que está atento a escuchar, ahora va a escuchar lo que yo le voy a dar buscando del Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de la oración y a través del ayuno. Vamos a verlo entonces. Siguiente verso, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida, óiganme bien, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Entendimos ahora sí mejor? Van a ver ustedes que el apóstol Pablo repite y repite y repite y repite, porque necesita tener certeza de que usted y yo entendimos lo que él nos quiere decir. Ya habíamos visto hasta acá, había un conflicto entre la ley del pecado y la ley del Espíritu. Mírenla clarito, ahí está, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ya van a ver cómo, y van a entender clarito por qué el Señor Jesucristo se tuvo que hacer hombre. Ya lo vamos a ver. Verso 3, perdón. Es que estas circunferencias me dificultan la lectura. Porque lo que era posible a la ley, por cuanto era débil por la carne, por favor escuchen, lean, escuchen con suma atención. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Entendieron? Yo les voy a explicar si no entendieron, con mucho gusto. Pónganle pues cuidado. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué quiere decir? Que por más que yo me hubiera esforzado en mi carne, no habría podido vencer esa ley que acabamos de hablar. No hubiéramos podido, estábamos condenados a el fracaso. Pero eso no se quedó así, sino que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, como hombre, no como albóndiga, como hombre, ¿sí? Como albóndiga quedó cuando nosotros acabamos con él, ¿sí? O que sus huesos todavía estaban buenos. Pero se hizo carne, o sea, se hizo hombre. ¿Para qué? Para mostrarnos que estando en la carne podíamos hacerle frente al pecado. Miren qué lindo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿qué dice allí? Espérenme, ubico mejor, que es que esas bolas no me dejan ver. Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir eso? En la carne de Cristo el pecado fue condenado. ¿Por qué? Porque Jesucristo hecho carne fue el único ser humano que no, y por consiguiente el pecado fue condenado en él. ¿Entendieron, iglesia? ¿Por qué? Porque si uno asume, de pronto no entiende, ¿no es cierto? Y lee y de pronto no entiende. Pero por eso hay que desmenuzar la palabra. El siguiente verso, Andrés, por favor.
para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir? Que si bien estamos en la carne, ya no militamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que infunde a mi espíritu para que yo pueda seguir a Dios. Porque si no es por eso, nosotros no voltearíamos a mirar al Señor. No voltearíamos a mirar al Señor. En otros términos, la gracia empieza a trabajar en mí desde el momento mismo en que yo abro la Biblia. En el momento en el que yo tomo una decisión por el Señor, ahí está la gracia de Dios trabajando en mí. Y cuando yo le digo al Señor, ven a mi corazón, el Espíritu viene a mí. Oigan por favor lo que estoy diciendo, porque estamos hablando de una ley. Estamos hablando de verdades absolutas. Verdades absolutas. ¿Ustedes saben qué es una verdad absoluta? Eso nadie lo discute. ¿Sí? Los abogados decimos, eso es una presunción de derecho. ¿Qué quiere decir? No admite prueba en contrario. Punto. Se acabó. Es una verdad absoluta. Absoluta. Absoluto es entonces que yo en mi carne voy al pecado, pero que en el Espíritu voy a buscar de Él. ¿Y por qué? Porque es que voy a decir y voy a leer aquí algo que seguramente no les va a gustar, pero lo tengo que hacer, ¿cierto? Ya van a ver ustedes por qué. Verso 5, Andrés. Porque los que viven conforme a la carne, ¿cómo vive uno conforme a la carne? Pecando todo el tiempo, de rumba, comiendo, engordando. Así, eso es vivir en la carne. No acordándose que hay un Dios que vive y que tiene un plan para mí, sino que voy en contravía. Pero aquí está sucediendo algo distinto. Dice que las cosas que son de la carne se ocupan en la carne, más conforme al Espíritu, las que son del Espíritu. Entonces, para que yo pueda entender lo que el Espíritu me dice a mí, yo tengo que fortalecer mi espíritu. ¿Y cómo fortalezco mi espíritu? BOA. ¿Cuál es la BOA? Biblia, oración y ayuno, hermano, no hay más. Es el mejor instituto bíblico. Biblia, oración y ayuno, no hay más. Ese es el que el Señor me está pidiendo. Ese es el que está ahí. El Espíritu me va a guiar. El Espíritu me va a enseñar. El Señor a mí me dejó que yo tengo que cumplir una misión. Clarito, todos sabemos cuál es, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser comunicadores eficaces de su palabra. Entonces póngame pues cuidado que Él me dejó esa misión y yo la tengo que cumplir. Y lo que voy a decir ahora me han oído decirlo varias veces, pero se lo voy a repetir para que se lo aprenda. ¿Por qué? Porque Jairo, para que usted me cumpla la misión, yo le dejé las instrucciones. ¿Cómo se llama? La Biblia. Muy bien, muy bien. Pero como si fuera poco le dejé un equipo. ¿Cómo se llama? Iglesia. Iglesia. ¿Sí? Y si reunido con su equipo lee las instrucciones y no las entiende, ¿cierto? Le dejo un maestro que se llama el Espíritu Santo. Pero si reunido con el equipo, leyendo la palabra, aún así no entiende, pues entonces me llaman. ¿Cómo llama eso? Ahí tiene, los cuatro. Pues entonces me llama. Pero ¿quién hace eso? El que está actuando conforme al Espíritu, para que pueda entender las cosas espirituales. Porque si quiere discernir las cosas espirituales en el cuerpo, se rajó. Iglesia, ¿me comunico? Siguiente. El 6. Porque la intención de la carne es muerte, ya lo sabíamos, ¿cierto? El pecado vino para matarme, para matarme. Mas la intención del Espíritu es vida y paz. En otros términos, compañero, el pecado te va a matar, pero el Espíritu te va a dar vida y vida eterna. ¿Cómo la están viendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Ah, bueno, estamos viendo Romanos 8, óigame bien, el brillo de la perla del anillo. Eso es una belleza. Verso 7.
porque cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Siga comiendo, siga engordando, siga haciendo las cosas que la carne le dicta, ¿sí? Siga jugando, siga tomándole el pelo a la palabra, siga haciendo lo que la carne le dicta, siga haciendo eso y verá que está muerto, paisano, está muerto. Pero aquí nos está diciendo, dice, ¿por qué? Porque esa enemistad con el Espíritu, ¿qué es? Ahí lo dice, es enemistad contra Dios, es enemistad contra Dios. De modo que si yo quiero estar a paz y salvo con el Señor, tengo que actuar conforme al Espíritu. Iglesia, ¿me comunico? ¿Estoy hablando clarito? Bueno, muy bien. Entonces, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Quién no se sujeta a la ley de Dios? El pecado. No puede. ¿Cómo? Eso es una contradicción, porque tampoco puede. No puede. Así como el Espíritu de Dios no puede pecar, la carne no puede seguir a Dios. De modo que si usted quiere crecer en el Espíritu, mi amado, solo hay tres opciones: Biblia, oración y ayuno. Sin esos tres usted no va a engrosar su espíritu y su espíritu va a estar siempre raquítico. Y si su espíritu está raquítico, su cuerpo va a estar robusto y siempre esa pelea la ganará la carne entonces. Pero si usted ocupa tiempo para ocuparse del espíritu, leyendo la palabra, orando y ayunando, entonces su espíritu su cuerpo está en problemas. ¿Por qué? Porque la ley me dice que el espíritu siempre me va a llevar a Dios. Bien, iglesia, ¿seguimos? El verso 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El que no ora, el que no lee la palabra y el que no ayuna, no puede agradar a Dios. Es un cristiano carnal, es un cristiano carnal. Y el Señor nos exhorta hoy a ser un cristiano espiritual. Espiritual. El siguiente verso, por favor, 9. Y dice, mas vosotros no estáis en la carne. ¿Ustedes recuerdan en el capítulo 1 de quién estaba hablando? De los que estando en Cristo se ocupan del Espíritu. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto que lo dijimos? O sea, cuando dice vosotros, ¿quiénes son? Vosotros que estáis en Cristo y que buscáis fortalecer vuestro espíritu, a través de ellos está hablando. Ya no estáis en la carne, sino en el espíritu. Óiganme bien que esto es lo que les digo, que de pronto les va a doler, pero yo qué hago si ahí está escrito, yo no me lo inventé. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Porque es que si usted no siente deseo de ayunar y de orar y de buscar la palabra del Señor, me muero en la pena, pero el Espíritu no está en usted. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es una ley que eso pase. Si esa ley no se está cumpliendo en mí, sencillamente es porque el Espíritu no está en mí. ¿Y por qué el Espíritu no está en mí, pastor? Porque me da pena con usted, pero ahí lo dice. Y si alguno no está en el Espíritu, Cristo, el tal, no es de él. ¿Cómo les quedó el ojito? Si el Espíritu está en usted, no está en usted, me da pena, compañero, pero usted no es de Jesucristo. Porque el que está en Cristo tiene el Espíritu, y el que tiene el Espíritu va a hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué? Porque el Espíritu no vino a resolver en mí un problema de vivienda que tenía. Él vino con un propósito, y es que esa ley se cumpla. ¿Cuál ley? Que me lleve a buscar de Dios. ¿Eso está claro, iglesia? O sea que el Espíritu no vino a quedarse quieto, Él vino a hacer lo que tiene que hacer en mí. De modo pues que comparémonos si hoy soy el mismo hoy que el mismo de ayer o de antier o de hace 10 años, porque si soy el mismo, quiere decir que el Espíritu no está en mí. Quiere decir que yo conocí al Señor hace 10 años, pero no he crecido nada. Quiere decir que no estoy en décimo, sino que estoy haciendo primero por 10ª vez. ¿Sí vieron, no, iglesia? Ahí está escrito, yo no tengo la culpa. Sigamos con el verso 10.
Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive ¿a causa de qué? ¿Y qué es la justicia, iglesia? Darle a cada quien lo que es suyo. ¿Qué es justicia, iglesia? Y justicia es la posición que yo tengo en Cristo Jesús, de la que no me saca nadie. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco al Señor Jesucristo, tengo algo en mí, ¿sí? Dice, por favor mírenlo, empero está en vosotros, el cuerpo a la verdad está, ¿qué? Tengo que hacer algo con esas bolas porque no me dejan, no me dejan leer. ¿Qué? A ver, les voy a hacer una pregunta, creo que ya se las he hecho 1000 veces. ¿Qué es la justificación? ¿Rajados, iglesia? Dios es testigo que se los he dicho varias veces y lo vuelvo a hacer con mucho gusto. Óigame bien, el pecado que hemos visto hasta ahora me tiene que respecto de Dios, me tiene separado de Dios, me tiene muerto en la carne, ¿cierto? Y la paga del pecado es muerte, ¡zas! Se acabó, ahí estamos. En conclusión, mi pecado generó una deuda frente al Padre. Yo estoy en deuda con Él y el Señor me dice clarito, ¿me paga usted o me paga mi hijo por usted? Usted decide. Sí, los que son muchachos dicen, yo pago y esa deuda yo nunca la voy a poder pagar. Pero si el Señor paga por mí, entonces ¿qué pasa? Mi pecado es perdonado, ya no le debo nada al Padre, por consiguiente he sido justificado. ¿Entendido qué es la justificación, iglesia? Que no digan que su pastor no les explicó. Muy bien, justificados. Y allá lo está diciendo. El Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y cuál es la justicia? La posición que yo tengo en Cristo Jesús. Y se acabó. Muy bien. El siguiente, por favor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién es ese? El Espíritu Santo. Muy bien. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué? Porque el primer Adán todos fuimos muertos, pero en Jesucristo Jesús somos vivos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Espíritu vivificante. Hola, iglesia, ¿me estoy comunicando? ¿Está buena la cosa o no? Ah, bueno, es que el Señor no se equivoca. El siguiente, Andresito. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otros términos, hermanos, ya no más para la carne, apártense, cuiden del Espíritu. Cuiden del Espíritu porque no somos deudores de la carne, no somos deudores de Cristo. Maravilloso, ¿no? ¿Y qué dice? Por favor, el siguiente, 13, Andresito. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir? Cuando usted se dedica a orar, a ayunar y a leer la palabra, el cuerpo está mortificado porque no le dan comidita. No le dan comidita porque el ayuno lo humilla. Y con esa humillación se humilla todo lo que nos caracteriza a nosotros como humanos. La envidia se humilla, ¿sí? La vanagloria se humilla. Todo lo que ustedes creen por lo que pueden sacar el pecho es humillado con el ayuno. Por eso el ayuno es recomendable. Por eso el ayuno es hasta maravilloso. Oiga, eso es muy bueno. ¿Cómo le parecen a ustedes que hoy por hoy hasta los médicos le recomiendan a uno ayunar para que el organismo se limpie? ¡Uy, qué maravilla! Y los que comen mucha carne, quiero decirles que si la carne es de res, 3 días en la barriga. Si es de cerdo, 5. La de pollo, solo 1. Entonces, tranquilos, coman más pollo, menos res y poco marrano. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis.
mas si por el Espíritu mortificáis a las obras de la carne, viviréis. El Señor no puede hablar más claro, iglesia. No puede hablar más claro. ¿Estamos entendiendo o no? Bueno, yo oré mucho al Señor para que me permita ser claro en esto. Y si lo estoy haciendo, quiere decir que la oración sirvió para algo, ¿cierto? Siempre servirá para algo. La oración es poderosa, amado. La oración y el ayuno rompe fortalezas. Muy bien, el siguiente verso, Andresito, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Iglesia, ¿escucharon? Los tales son hijos de Dios. Eso es una belleza. Eso es una belleza, mírenlo, ahí está escrito. Yo no me he inventado nada, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que entendamos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muy bien, el 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual… ¿Qué es eso? Oiga, miren, eso que está ahí es la quinta esencia del cristianismo. Ahí lo ven, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. ¿Qué quiere decir? Que a partir de hoy mi papá se llama Dios, que Dios es mi papá. Repita, iglesia, Dios es mi papá, y como es mi papá, yo le puedo decir, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Papi, papi, ¿sí? Así como su hijo cuando llega y le jala la barba, ¿no? Cuando llega y le friega la vida, cuando se le sienta encima, cuando hace con usted lo que quiere, y usted ¿qué le dice? Nada, porque es su hijo. Así podemos nosotros llegar con esa misma confianza a decirle, papi, dame, papi, dame, papi, dame. Como mis hijas todas las mañanas cuando entran a la habitación, papi, ya me voy. Ya saben eso que implica, ¿no? De modo pues que nosotros estamos en la casa del Señor, y como estamos en la casa del Señor y Él es mi papi, yo tengo derecho de refri. ¿Usted sabe qué es el derecho de refri? Entrar, abrir la nevera y saquearla, hermano. ¿O no? ¿O alguno de ustedes le dijo a su hijo, lo que tengo ahí no se lo coma, hermano? ¿Alguna vez dijeron eso? No, los hijos hacen lo que quieren, hermano. ¿Por qué? Porque son los hijos, ¿sí o no? Son los hijos. Entonces esa es la forma de decirle papi a Dios, porque Él nos dio el espíritu de adopción. ¡Qué belleza! Muy bien, el siguiente ya vamos a terminar. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La relación de Dios conmigo está de espíritu a espíritu. O sea que no pierdan el tiempo tratando de entender con la cabezota, porque no vamos a entender. El asunto es en el espíritu. Hace 8 días decíamos que a Pablo le costó 17 años, ¿cierto? Entender eso tan simple, 17 años. Nosotros ya lo entendimos ligerito, y es que el asunto es de espíritu a espíritu. ¡Qué belleza! Oiga, ¿y qué? Entonces el siguiente, y en este terminamos, dijimos que íbamos del 1 al 17, ¿no? Terminamos entonces. El 17, Andrés, por favor. Y si hijos, óiganme bien, la promesa, herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. ¿Será que si les pregunto qué es glorificados, quedan corchados? Ok, muy bien. No voy a preguntar, voy a dejarlo ahí. Muy bien, iglesia, ¿entendimos? Entonces, ¿es beneficioso el ayuno o no? ¿Por qué? Porque si yo sigo engordando la carne, poniéndome barrigón, hasta ahí llegué, paisano. Su espíritu se debilitó y la pelea la perdió. Pero si usted lo fortalece con esos 3, Biblia, oración y ayuno, tenga la absoluta seguridad que esa pelea está ganada, porque el Señor Jesucristo la ganó para usted. Gloria a Dios. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor.
Iglesia, todos los niveles del discipulado están activos. Cartillas 2, 3 y 1, 2 y 3, todas están vigentes. Instituto Bíblico está vigente. Todo el que quiera capacitarse está bienvenido. Muy bien, por esa parte. Segundo, casa de oración está vigente. Los días martes tenemos oración y tenemos ayuno. Todos están cordialísimamente invitados. Iglesia, vengan a orar, ayunen y verán la gloria de Dios. Hoy, como siervo de Dios, comprometo la palabra y comprometo al Señor que ustedes verán su gloria si hacen lo que la palabra dice. ¿Estamos, iglesia? Amados, bueno, muy bien. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Santo Espíritu de Dios. Que Dios nuestro Señor alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. El Señor les bendiga, mis amados. Ya saben que todos están